buenos días, mi nombre es David Sánchez, soy responsable de producto en Class Ibérica. Bienvenidos, nos encontramos aquí en Segovia. Como verán detrás mío tengo un tractor, un Class, un Arion, en este caso un modelo 650 C-Matic. Vamos a hablar un poquito sobre estos tractores en general y en concreto también sobre nuestro CEMOS, nuestro sistema de asistencia al operario, que tenemos también incluido en este tractor y que posteriormente podrán ver un poquito más en detalle con nuestros compañeros, por ejemplo Vicente Minaya, compañero de servicio técnico. Si hablamos en general de nuestros productos, de nuestros tractores Arion, como les comentaba, tenemos 4 modelos muy diferenciados. Nuestro Arion 610, 630, 650 y 660. Tienen distintas potencias que varían desde los 145 caballos hasta los 205 caballos. En todos los casos, estos modelos disponen de un motor de 6 cilindros y si hablamos de cilindradas, 6,8 litros. Siempre con motor DPS y por supuesto cumpliendo la normativa de emisión de fase 5, emisión de gases de escape. En cuanto a los distintos equipamientos, en función de lo que nosotros disponemos interiormente en nuestra cabina, en el tractor, pues podemos contar con un equipamiento CEBIS, como dispone este tractor que tenemos aquí detrás, equipamiento CIS Plus o equipamiento CIS. Estas son las 3 opciones que tenemos disponibles. Y si hablamos en cuanto a la transmisión, también disponemos de 2 transmisiones muy diferenciadas. Nuestra transmisión Exasif, estamos hablando de 4 gamas robotizadas, cada una de ellas con 6 velocidades, y nuestra transmisión variable continua C-Matic, como también dispone esta unidad que tenemos detrás nuestra. En cuanto a nuestros modelos Arion, tiene una serie de características principales que podríamos nosotros enumerar o clasificar en 4 puntos o 4 pilares. El primero de ellos hablaríamos del concepto como tal. Es un tractor compacto en cuanto a tamaño, pero tiene una gran distancia entre ejes. Esto, gracias a ello, junto con el reparto de pesos, que es un 50% en el eje delantero y 50% en el trasero, conseguimos que al final tengamos un muy bajo centro de gravedad y unos trabajos muy buenos en cuanto a tiro. Otro punto a tener en cuenta es la facilidad de acceso y mantenimiento. Gracias a ello nosotros tenemos disponible el radiador y los filtros en la parte delantera y junto con ello tenemos numerosos espacios para poder guardar herramientas y demás. Un tercer punto a tener en cuenta es nuestro sistema CPS, que nosotros llamamos, es el Class Power System. Este sistema, lo que conseguimos nosotros es juntar los mejores componentes para conseguir una máxima eficiencia. Y aquí hay que tener en cuenta que gracias a ellos nosotros conseguimos tener un gran par a una baja velocidad, reducir el consumo de combustible y conseguir o disponer de una de las más eficientes transmisiones variables que existen hoy en día en el mercado. Como último punto a tener en cuenta estaríamos hablando en cuanto al confort, y con el confort nos referimos a cabina, como tenemos aquí suspendida también en 4 puntos y disponemos de un eje delantero ProActive. Gracias a ello pues conseguimos una extrema comodidad y confort para el operario. Y junto con esto disponemos de distintas pantallas, como les comenté al principio, en función del equipamiento, en los modos CEBIS, CIS Plus y CIS. Esta unidad en concreto disponemos del modo CEBIS, lo podrán ver posteriormente, esta pantalla táctil que nosotros disponemos, y gracias a ello podemos manejar todo desde dentro, desde nuestra cabina, e incluso exportar los datos gracias a nuestro sistema Telematics. Estos serían nuestros 4 pilares principales, pero junto con ellos podemos enumerar algunas otras características que tenemos disponibles en nuestros modelos Arion y que estaría también incluido en este modelo, como podrían ser, por ejemplo, una toma de fuerza delantera a 1000 revoluciones por minuto, estaríamos hablando de un elevador delantero de hasta 4 toneladas, el sistema hidráulico de unos 150 litros minuto, o la posibilidad de tener distintos distribuidores electrohidráulicos. En esta unidad en concreto tenemos 4 más 2, en total 6 disponibles. Sin lugar a dudas, lo más característico, lo más significativo en esta unidad, y es una de las cosas más importantes que queremos mostrar en este vídeo y en esta prueba, sería nuestro sistema CEMOS, como comentábamos, el cual es este sistema de asistencia al operario y que posteriormente, como les decía, nuestro compañero Vicente Minaya les podrá enseñar un poquito más en detalle. Junto con ello, pues por supuesto también nuestros clientes y concesionarios, en este caso de la zona, Talleres Zubiaga, ellos también conocen sin lugar a duda las necesidades
en esta área. Como les decía, estábamos en Segovia, y ellos también les dirán algunas palabras para que puedan un poco conocer de primera mano lo que opinan sobre este sistema y sobre nuestros modelos, en este caso Arion. Hola, buenos días, soy Vicente Minaya, Product Support de Productos Easy para Clase Ibérica. Este sería nuestro ordenador central del tractor, donde se pueden ajustar todos los parámetros del tractor, hidráulicos, caja de cambios, pero como novedad, en el CEBIS táctil del tractor llevamos un icono nuevo que es CEMOS, que es una de las presentaciones que estamos haciendo en esta demostración de nuestro tractor de clase. CEMOS, como la palabra dice, es un sistema electrónico de optimización para máquinas de clase, donde, como veis, lleva 3 ajustes básicos el monitor. Primer ajuste básico que lleva se hace en casa, en la granja o en la nave, como queramos, es poder meter todos los pesajes que tiene el tractor. Es decir, esto sería la primera vez que siempre se engancha un implemento. Tendríamos que pesar el tractor en la parte delantera del eje delantero, pesar el eje trasero sin ningún contrapeso puesto, se meterían los diferentes neumáticos tanto delantero y trasero del tractor, se grabaría el implemento. En este caso, el implemento que estamos trabajando en la demostración es una Lenken Jugel 7 VT, y una vez que tengamos todos estos parámetros metidos, nos tendremos que ir a la segunda etapa, que es ajustar básicamente el tractor. Ajustar básicamente el tractor es poder ver en qué tipo de cultivo o qué tipo de labranza vamos a hacer con el tractor. En este caso, como veis, vamos a hacer una función principal, que es agricultura, la labor secundaria va a ser labranza y el tipo de arado va a ser con una vertedera Jugel 7 VT de Lenken. Una vez que tengamos esta información, él nos va a pedir qué humedad hay en el suelo, qué condiciones que estamos trabajando. En el caso de la prueba estamos trabajando en condiciones de humedad normales. Qué tipo de suelo, fácil, medio o difícil. En este caso vamos a trabajar en esta prueba con trabajo medio. Qué estado de suelo tenemos, y como veis nos dan 4 sugerencias. Nosotros vamos a estar trabajando en un rastrojo. Y a qué profundidad de trabajo vamos a trabajar. Nosotros trabajamos ahora mismo medido en campo sobre 27 centímetros, vamos a dar una profundidad media entre 20 y 30 centímetros. Una vez que tenemos regulado, la siguiente pregunta que nos hace el CEMOS es qué tipo de neumático, si vamos a trabajar con un neumático normal o con un neumático gemelado. En este caso va a ser un neumático normal, no tengo neumáticos gemelos puestos en mi tractor, con las diferentes medidas que ya tengo metidas anteriormente, que he hecho en la nave o en la granja. Me voy a preguntar si voy a utilizar algún contrapeso trasero de lastrado en el implemento. En este caso no tengo ningún lastre en el implemento. Confirmo, y el tractor en este momento me va a recomendar que yo le meta un peso delantero de 600 kilos y en las ruedas traseras no meta ningún lastre. En este caso, si yo informo al tractor, tengo una pesa delantera de 600 kilos y el lastre actual que tengo son 440 kilos entre las dos ruedas, que es lo que le voy a poner para que él ajuste con el pesaje que yo le diga, no el que me recomienda. Una vez que confirmo, él me recomienda que ponga los neumáticos una presión de 1,6 bares en el neumático delantero y 1,6 bares en el neumático trasero. Una vez que tengo regulado, me va a dar mi regulación final con toda la documentación que me ha ido pidiendo y he metido, que confirmo, y ya pasaríamos a la tercera fase, que es trabajar directamente en campo, donde yo puedo hacer la primera recomendación, es ajustar el implemento. Si el implemento no está ajustado, él, como sabe que es un Lenken Jugel 7 VT, me va a dar toda la información de cómo poder regular mi vertedera.
por si yo no tuviese conocimiento de cómo regular o no viene a regularme la vertedera el fabricante del implemento, que no es el caso. Y cuando vamos a trabajar en campo, dos recomendaciones. Me pregunta si quiero trabajar a rendimiento o si quiero trabajar a eficiencia. Rendimiento significa que él va a hacer regulaciones en el tractor para ir a las máximas hectáreas posibles por hora. Si yo le marco eficiencia, él me va a decir, me va a ajustar el tractor para que él me consuma menos, aunque tenga menos rendimiento de trabajo. En este caso, yo he dado rendimiento en mi tractor, en la prueba que he hecho, y la primera recomendación que él me da es que reajuste, si quiero ajustar la profundidad de trabajo del tractor. Si yo acepto la sugerencia, él automáticamente me dice que acorte el tercer punto y ajuste el tercer punto en la torreta del implemento, en el agujero largo. Acepto la sugerencia y él me dice que active el control de elevador de la ruleta de elevador. Si acepto la sugerencia, él me dice que la suba la sensibilidad más del 0, la ejecuto y él automáticamente, cuando ande a 2 km por hora, él va a regular las dos barras, tanto la barra izquierda, que es rendimiento, la barra derecha, que es consumo. Como veis, CEMOS es una herramienta bastante buena y precisa, sobre todo para agricultores que no tengan experiencia a la hora de ajustar implementos o ajustar el tractor, básicamente. Y para aquellos clientes que tienen mucha experiencia, es también bastante intuitivo y de bastante ayuda para poder sacar más optimización y poder regular cosas que a lo mejor al profesional se le va de las manos y él automáticamente puede hacer el ajuste automáticamente. Buenos días, soy César Zubiaga, gerente comercial de Talleres Zubiaga. Representamos la zona de Segovia, Ávila, Salamanca, Islas Canarias y la zona sur de Valladolid. Nosotros nos dedicamos a la venta de Glass y de Lenken en estas provincias que hoy hemos hablado, y además de eso pues también nos dedicamos a lo que es la postventa, que es donde es nuestro fuerte. Hemos tenido que ir cogiendo un poquito más de zona porque al final los agricultores se va quedando la zona más pequeña, tenemos que ampliar para ir haciendo lo mismo. Y bueno, pues tenemos unas marcas de prestigio, como lo estáis viendo aquí, y es lo que hemos demostrado.